Muy buenos días, jóvenes de sexto semestre. Bienvenidos a su clase de Derecho. El día de hoy vamos a hablar de los temas la patria potestad, los bienes y las sucesiones. La patria potestad. Esta es una institución del derecho civil y tiene por objeto la guarda y la protección de los hijos menores y de sus bienes. Su ejercicio de la patria potestad corresponde, tratándose de los hijos de matrimonio, al padre y a la madre conjuntamente, y a la falta de ellos, a los abuelos paternos, y si tampoco estos existieran, entonces la van a ejercer los abuelos maternos. El ejercicio de la patria potestad implica un conjunto de derechos, de facultades y de obligaciones que la ley señala para los ascendientes. Los ascendientes entonces están obligados a cuidar, dirigir, educar y alimentar a los menores que estén sujetos a la patria potestad y también tienen derecho a corregirlos. Obviamente no con correctivos físicos, obvio, ¿no? La patria potestad se acaba por estas tres razones. Con la muerte de quien la ejerce, si no hay otra persona en la cual recaiga. Número 2, con la emancipación. Recuerden, esta figura jurídica es cuando un menor de edad, en el caso de los varones 16 años mínimo y en el caso de las señoritas 14 años mínimo, y que se casen y entonces se emancipan. Y la número 3, obviamente, con la llegada del hijo a la mayoría de edad. Cuando ustedes ya tengan 18 años, el padre o la madre ya no va a ejercer patria potestad. Bueno, pero si siguen viviendo en casa de papá, pues tendrán que ajustarse a las reglas que ahí se hayan acordado. El siguiente tema es los bienes. Recibe el nombre de bienes todas las cosas que prestan algún beneficio al hombre. Y desde el punto de vista jurídico son bienes todas las cosas susceptibles de apropiación por el hombre, encontrándose dicha apropiación reglamentada por el derecho. ¿Sí? Cualquier cosa que ustedes puedan comprar o obtener, obviamente de manera legal, va a recibir el nombre de bienes. ¿Cuál es la clasificación de los bienes? Bien, los más importantes vamos a hablar de estos. Los bienes muebles por su naturaleza. Estos son los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, movidos por sí mismos o por efecto de una fuerza exterior. La característica es que no deben perder su forma ni sus características esenciales, como cuáles, pues un libro, joyas, ropa, reloj, un auto, un caballo, etc. ¿Cuáles son los bienes inmuebles? Estos son los que no pueden ser trasladados de un lugar a otro sin que con ello pierdan su forma ni su substancia o sus características esenciales. ¿Como cuáles? Bueno, pues una casa, un terreno, una planta, un árbol, una barda, un estanque, etc. Pero también hay muebles por determinación de la ley. Esa es otra característica. ¿Cuáles son los bienes por determinación de ley? Bueno, estas pueden ser las obligaciones y los derechos o acciones que tengan por objeto cosas muebles, cantidades exigibles en virtud de una acción personal o de una sociedad. Si yo tengo derechos o yo tengo una cuenta bancaria, ese es mi bien, aunque prácticamente pues eso no es tangible en ese momento hasta que se tiene el dinero en efectivo. También existen los bienes de dominio del poder público. Estos son los que no pueden ser poseídos o disfrutados en exclusiva por una sola persona y que pertenecen a la federación o a los estados o en su caso a los municipios, como las playas, las calles, los edificios públicos, los parques. Estos bienes, sí, pueden ser y son de uso común y obviamente son destinados al servicio público
o al servicio del propio Estado. Y por último existen los bienes propiedad de los particulares. Estos son los que pertenecen legalmente y nadie a una persona y nadie más que esa persona puede aprovecharse de esos bienes, obviamente sin su consentimiento. Siguiente tema es la sucesión. Este es un fenómeno jurídico llamado sucesión y también se conoce como herencia. Entonces la herencia es la sucesión de todos los bienes del difunto y de todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Entonces hay derechos y bienes y también obligaciones que no pueden transmitirse por herencia, como por ejemplo los empleos, el sueldo, los títulos profesionales o la nacionalidad. Esos obviamente son características de la persona física. La sucesión testamentaria. Entonces, el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Es cuando una persona es un acto personalísimo porque nada más yo puedo decidir qué voy a hacer con mis bienes, con mis propiedades, a quién se las voy a dejar. Es revocable porque yo puedo hacer muchos testamentos antes de morirme, obviamente. Puedo cambiarlo las veces que yo quiera. Y es libre porque obviamente pues, nadie me puede obligar a que yo decida qué hacer con mis bienes. Entonces, ¿quiénes pueden hacer los testamentos? Cualquier persona. La única condición es que en este caso sea mayor de 16 años y obviamente está en su cabal juicio. Existen varios tipos de testamento. Los testamentos ordinarios. Vamos a hablar del testamento público abierto. Es el que se otorga ante notario público junto con 3 testigos idóneos, siendo redactado por escrito por el notario y sujetándose estrictamente a la voluntad manifestada por el testador. Es cuando la persona que va ante el notario y le va a dictar su última voluntad en cuanto a sus bienes. Y también se encuentra el testamento público cerrado. Este se va a elaborar por escrito, obviamente por el testador, y si no sabe escribir, pues se lo puede pedir a otra persona que lo haga y lo va a presentar en un sobre cerrado y sellado ante el notario y en presencia de 3 testigos. Y va a declarar que en ese pliego está contenida su última voluntad. Y entonces al notario le corresponde dar fe de la presentación y va a extender una constancia debidamente cubierta, es decir, cerrado, del testamento. Y va a ser firmado por el testador y los testigos. Muy bien, la próxima clase vamos a hablar entonces acerca de las obligaciones y de los contratos. Tengan un excelente día, cuídense mucho, no olviden sus evidencias. Gracias.